La génesis de la Guerra Cristera se remonta a la Constitución de Querétaro de 1917, redactada por miembros de un solo partido, inspirados en el modelo socialista. Esta Constitución contiene artículos altamente antirreligiosos que ponen a la Iglesia bajo el control férreo del Estado. El general Venustiano Carranza es presidente de 1915 a 1920. Aunque con él comienzan los problemas, sin embargo no aplica los artículos más duros de la Constitución contra la Iglesia. El general Álvaro Obregón, presidente de 1920 a 1924, se muestra duro y a veces intolerante hacia la religión, pero no provoca abiertamente a la Iglesia Católica, hasta que en noviembre de 1921 estalla una bomba de dinamita frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe. El crucifijo de acero del altar queda retorcido, mientras la tilma queda inexplicablemente intacta. El gobierno encubre al autor del atentado. En 1923, Obregón expulsa al delegado apostólico Monseñor Ernesto Filippi por haber bendecido la primera piedra del monumento de Cristo Rey en el Cerro del Cubilete. Al general Álvaro Obregón le sucede en la presidencia el general Plutarco Elías Calles, que es sin duda más anticatólico que los anteriores. Calles manda a aplicar la Constitución de 1917 en todo su rigor, poniendo hincapié en el artículo 3 y 130 que pretenden la subordinación de la Iglesia al Estado. Calles considera a la Iglesia como el único enemigo de cara a la consolidación del régimen, un verdadero freno al progreso. El 21 de febrero de 1925, el gobierno de Calles funda la Iglesia Nacional Mexicana, con la colaboración de Joaquín Pérez Budar, un sacerdote afiliado a la masonería que ha pasado 2 años en la cárcel. Es consagrado por el arzobispo cismático canadiense Carmel Henry Carfora, en los Estados Unidos. Más adelante, el patriarca Pérez se quejará al gobierno porque no le pagan lo que le habían prometido. A los 80 años se arrepiente y muere reconciliado con la Iglesia Católica. El gobierno de Calles pega carteles ideológicos con lemas como estos: destruir religión con ciencia. Si quieres casa segura, no dejes entrar al cura. Y obliga a los trabajadores del Estado a participar en manifestaciones anticatólicas. Aquellos que se resisten pierden su empleo. Todo esto, evidentemente, crea un gran malestar en la población mayoritariamente católica. En abril de 1926, los obispos emiten una carta pastoral colectiva reclamando la reforma de la Constitución. Mientras el Papa Pío XI pide oraciones al mundo por los católicos mexicanos perseguidos, Calles exige a los gobernadores de los estados el estricto cumplimiento de la Constitución en materia religiosa. El 10 de mayo, Calles expulsa a Monseñor Caruana, enviado del Papa. El prelado se va diciéndoles a los obispos que se mantengan firmes. Por su parte, los católicos mexicanos habían fundado, un año antes, la Liga para la Defensa de la Libertad Religiosa, con miembros de la Acción Católica Juvenil Mexicana, los Caballeros de Colón y otros grupos. La Liga tiene como programa defender la libertad de enseñanza, el derecho común para los ciudadanos católicos, para la Iglesia, y pedir la derogación de los artículos que violan la libertad religiosa. Es de carácter cívico e independiente de la jerarquía eclesiástica. Su lema es Dios y mi derecho. Ante la grave situación de 1926, la Liga se moviliza y recoge más de 2 millones de firmas para exigir la modificación de las leyes antirreligiosas. Pero el presidente Calles ignora las firmas, considerándolas carentes de valor porque, según él, todo ha sido orquestado por el clero. El 14 de junio de 1926, el presidente firma una ley conocida como Ley Calles, que publicada el 2 de julio
entrará en vigor el 1 de agosto. Se trata de una reforma del Código Penal con castigos más severos para quienes incumplan el artículo constitucional 130. Este es un resumen de la Ley Calles. Los sacerdotes a los que se permita ejercer como tales deben ser mexicanos. Queda prohibido celebrar actos de culto público en el exterior de los templos. Toda la educación, incluso la impartida en escuelas particulares, debe ser laica. Los sacerdotes y religiosos no pueden dirigir escuelas. Se prohíbe emitir votos religiosos. Se disuelven todas las comunidades religiosas y se prohíbe a sus miembros la vida en común. Se prohíbe vestir hábito religioso y distintivo clerical. Será encarcelado el sacerdote que diga que los artículos de la Constitución no obligan en conciencia. Se prohíbe a los sacerdotes criticar en público las leyes. Se suprime la libertad de la prensa religiosa. Todos los templos pasan a ser propiedad de la nación, y el gobierno decidirá cuáles permanecerán abiertos al culto. Todas las casas de obispos, curas, colegios, seminarios, conventos pasan a ser propiedad de la nación. Ninguna asociación religiosa puede adquirir ni administrar bienes. No se puede construir ningún templo sin autorización de la Secretaría de Gobernación. Y quizás lo más duro, de acuerdo con la ley reglamentaria del artículo 130 de la Constitución, se urge a todos los sacerdotes que quieran ejercer como ministros de culto registrarse para obtener la autorización de los gobernantes civiles, pues las autoridades estatales determinan el número máximo de sacerdotes que pueden ejercer dentro de su territorio. Ya en los meses anteriores a la Ley Calles, se habían expulsado a 202 sacerdotes del país y cerrado 118 colegios católicos y 83 conventos y seminarios, además de numerosas capillas. Ahora, de los 3.600 sacerdotes que atienden las necesidades espirituales de los mexicanos, el gobierno solo autoriza a 1.000. El resto debe abstenerse de ejercer el ministerio sacerdotal. El hecho es que una parte sale del país y muchos otros atienden espiritualmente a sus fieles, escondiéndose de casa en casa, exponiendo su vida. A partir del 7 de julio de 1926, la Liga trata de presionar al gobierno por medio de un boicot económico. Gran parte del pueblo se sacrifica reduciendo sus compras ya pequeñas al mínimo indispensable. Aunque tiene buena respuesta en estados como Jalisco, en el resto de la República no es suficientemente fuerte para desestabilizar al gobierno. Pero la respuesta trascendental a la Ley Calles viene por medio de los obispos. El día 11 de julio de 1926, el Comité Episcopal decide, sin prever sus consecuencias, la suspensión de cultos en toda la República. Los prelados no están dispuestos a sujetarse a las leyes que dejan la vida religiosa en manos del Estado. Antes de hacer público el decreto, consultan a Roma, e interpretando que el Papa les da luz verde, el 25 de julio anuncian la suspensión de cultos en todas las iglesias de la nación, desde el 1 de agosto hasta nueva orden. El 31 de julio, último día de culto, los fieles acuden en masa a los templos para recibir los sacramentos. Los sacerdotes no se dan abasto. A partir del 1 de agosto, enmudecen las campanas del entero país. Se propaga una profunda tristeza por todos los hogares mexicanos. El gobierno responde a la suspensión de cultos con el cierre de los templos. Calles asegura que cada templo que venga abandonado por el sacerdote pasará a las autoridades municipales, quienes lo entregarán a una comisión de 10 vecinos no elegidos por el párroco. La intención de los obispos era otra: dejar las iglesias al cuidado de los fieles cristianos. El pueblo descubre en el cierre de los templos otra agresión del gobierno contra la libertad religiosa. Ya son muchas: cierre de iglesias, expulsión de sacerdotes, cierre de colegios, arresto de sacerdotes y dirigentes católicos, formación de milicias agraristas, campesinos que luchan por el gobierno a cambio de tierras, envío de guarniciones militares a donde nunca antes las hubo, manifestaciones públicas de obreros del gobierno obligados a gritar contra el clero y contra los fanáticos. El ambiente se vuelve extremadamente explosivo. Todavía, en un intento más de conseguir la libertad religiosa, 2 obispos se entrevistan con Calles, quien los trata con dureza. Las palabras finales del presidente son un reto. Ya les he dicho a ustedes que no tienen más que 2 caminos: o sujetarse a la ley o lanzarse a la lucha armada y tratar de derrocar al actual gobierno.
Era el 21 de agosto. Los obispos no pretenden tomar las armas ni invitar a nadie a hacerlo. Sin embargo, para ese entonces el pueblo ha comenzado ya a hacer oír su respuesta. Cuando comienzan el cierre de los templos y las detenciones de los sacerdotes, el pueblo, especialmente el campesino, exasperado, no duda en levantarse en armas para defenderlos, para defender su fe y su libertad. El gobierno llama a los alzados con el despreciativo cristeros, debido a su grito de combate, ¡Viva Cristo Rey! Los primeros levantamientos se registran ya en los primeros días de agosto de 1926. De forma espontánea, distintas poblaciones de Zacatecas, Jalisco y Michoacán se amotinan para impedir las vejaciones a sus iglesias y sacerdotes. Para huir de la represalia del gobierno y continuar la resistencia, grupos de amotinados se refugiarán en las montañas, dando origen al movimiento cristero. Rápidamente se multiplican los focos cristeros por diversos estados. No se trata de un levantamiento uniforme, organizado, comandado, sino de alzamientos populares aislados en muchos municipios. Los cristeros toman las armas para defender a sus sacerdotes, a la iglesia, para defender a Cristo Rey. En un inicio, los cristeros van armados solo con piedras, palos, machetes y algunas viejas escopetas de cacería, pero poco a poco logran arrebatar buenos rifles Mauser a las tropas del ejército. Por su parte, el gobierno cuenta con ametralladoras, cañones, camiones militares, hasta aviación, aunque no le sirve de mucho porque los cristeros, refugiados en las zonas montañosas de difícil acceso, emplean cada vez con más eficacia la guerra de guerrillas. Además, grupos masónicos y protestantes de los Estados Unidos apoyan al gobierno con dinero y armas. Los cristeros suplen la escasez de armas y municiones con valor y puntería, pero sobre todo con su destreza en el manejo del caballo y con un conocimiento excepcional del terreno en que combaten. Durante los primeros meses, muchos grupos de cristeros son aniquilados por las tropas federales, pero otras logran sostenerse, sobre todo en los estados de Jalisco, Michoacán, Zacatecas y Colima. Antes de un año, el movimiento cristero se habrá extendido a más de 10 estados de la República. La Liga para la Defensa de la Libertad Religiosa decide apoyar los diversos levantamientos y a través de varias organizaciones de fieles católicos hace un llamado convocando a un levantamiento a escala nacional para el 1 de enero de 1927. El ambicioso objetivo es derrocar al gobierno y abolir la Constitución de 1917. Se inicia así la Guerra Cristera. Los primeros meses, la Liga intenta coordinar los grupos de cristeros levantados, pero no tiene éxito. Entonces busca un hombre que dirija la resistencia armada. Apuesta por un exmilitar del gobierno, el general Enrique Gorostieta Velarde, artillero de talento que estudió en West Point y que se encuentra alejado del ejército por enemistades personales. No es muy creyente, pero apoya la causa cristera por ir contra Calles y Obregón. Con la llegada de este hombre, en julio de 1927, inicia la estructuración y profesionalización del ejército cristero, que él bautiza como Guardia Nacional. Gorostieta quedará impresionado con el testimonio cristiano de sus tropas y se acercará a la fe. Algunos generales y soldados del ejército federal se distinguen por su crueldad. Para escarmentar a los que ellos consideraban unos fanáticos, no dudan en torturar. Ahorcan o fusilan públicamente a los cristeros y a los sacerdotes que encuentran en las zonas de combate. Exponen los cuerpos masacrados, a veces los cuelgan de los postes de telégrafo a lo largo de la vía del tren. Hay fotos y personas que lo atestiguan. En esta sangrienta guerra, se repiten las escenas de los primeros mártires de la Iglesia. El tirano que pide renegar de Cristo a cambio de la libertad. Cristeros, sacerdotes, incluso niños. Son innumerables las víctimas.
Es conocido el sorprendente testimonio de José Sánchez del Río, un adolescente cristero de 14 años. Lo encarcelan en la iglesia de Saguayo, convertida en potrero. Lo golpean para que reniegue de Cristo y él sigue gritando: ¡Viva Cristo Rey! Después le cortan las plantas de los pies y lo obligan a caminar descalzo hasta el cementerio, donde tras herirlo a cuchilladas, lo matan con un tiro en la cabeza por seguir confesando su amor a Cristo. Él repetía: ¡Viva Cristo Rey! Entre los 25 mártires mexicanos de la Guerra Cristera, que canonizó Juan Pablo II en el año 2000, se encuentra el padre José Isabel Flores Varela, un párroco bondadoso y paternal. Es apresado en junio de 1927. Los soldados lo amarran y lo golpean en un cuarto lleno de suciedades. Lo quieren obligar a renegar de Cristo y él les responde: antes morir que fallarle a Dios. Unos días después, es conducido de noche al cementerio de Zapotlanejo. Los federales intentan ahorcarlo, pero no pueden. El jefe ordena a uno de sus hombres que le dispare, pero el soldado, reconociendo al párroco, se niega. El oficial, enfurecido, asesina al soldado. Y misteriosamente, las armas con que intentan abrir fuego contra el padre Flores no funcionan. Al fin, uno de aquellos militares saca un gran cuchillo y lo degüella. Solo 5 sacerdotes toman las armas. La inmensa mayoría de los sacerdotes permanecen en su labor espiritual. Algunos acompañan a las tropas cristeras, les celebran misa, les predican, exponen el Santísimo, dirigen el rosario, dan la extrema unción en el campo de batalla. En 1928, el gobierno manda dinamitar el monumento a Cristo Rey que los católicos levantaron en el Cerro del Cubilete, centro geográfico del país. Se estima que el ejército federal contó con 70.000 soldados de línea, 20.000 de ellos eran agraristas. Pero se sabe que en 1928 el ejército sufrió 28.000 deserciones. El ejército cristero está formado por voluntarios que luchan por un ideal trascendente, por su fe, su Dios, su patria y su libertad. Por ello, no hay deserciones en sus filas. En 1929, año del apogeo de la Guardia Nacional Cristera, hay 25.000 cristeros perfectamente organizados, con jefes muy valientes y oficiales capacitados por 3 años de intensa lucha. Además, cuentan con el apoyo masivo del pueblo. Más de 10.000 mujeres los abastecen de municiones, comida e información, arriesgando la vida y la honra continuamente. Se trata de las Brigadas Femeninas de Santa Juana de Arco, un grupo capaz de afrontar todos los sacrificios, un grupo que ninguna otra guerra nacional ha tenido. En una redada sin precedentes en México, 700 de estas mujeres son aprehendidas y desterradas a las Islas Marías en el Océano Pacífico. En 1929, la guerra ha llegado a un equilibrio. El gobierno no puede vencer a los cristeros y estos, por falta de armas, no logran doblegar al ejército federal. Los cristeros tienen la esperanza de triunfar si logran controlar el eje ferrocarrilero de Guanajuato y la ciudad de Guadalajara. Esperanza sostenida por el saldo actual de caídos en combate: 50.000 federales y agraristas muertos contra 25.000 cristeros al cabo de 3 años de lucha. El gobierno norteamericano, que apoya al presidente Calles porque éste le había hecho concesiones a sus empresas petroleras en tierra mexicana, comienza a buscar la solución del conflicto para que no afecte la estabilidad de su país. El embajador norteamericano Morrow, masón y hábil diplomático, después de analizar la situación de México, escribe:
el país se encuentra totalmente trastornado. Los pobres no tienen casi otra cosa que el consuelo de la Iglesia y no habrá paz verdadera ni progreso de no llegarse a un arreglo. En abril de 1928, Morrow medió 2 encuentros entre Calles y el padre John Burke, norteamericano con poderes de negociación. Pero el asesinato del expresidente Álvaro Obregón en julio y la rebelión del general Escobar en marzo del siguiente año mantuvieron en suspenso las negociaciones. El autor del homicidio de Obregón fue un joven católico que actuó por cuenta propia. Casi un año después del primer encuentro con el padre Burke, en marzo de 1929, Emilio Portes Gil, nuevo presidente de México, Calles, que sigue gobernando detrás de la cortina, y Morrow, piden hablar con los obispos. En estas negociaciones, el gobierno llega a los famosos arreglos del 21 de junio con el arzobispo Ruiz Flores y el obispo Pascual Díaz. Famosos arreglos que permiten la reanudación del culto público y dan cierta libertad a la Iglesia, pero todo de palabra. No hay ninguna firma. El día anterior a los arreglos, Pío XI desde Roma había indicado a los prelados que pidieran amnistía para todos los cristeros, y el gobierno lo promete, pero los cristeros conocen muy bien al gobierno y saben que no respetará sus vidas, como efectivamente sucederá. Los cristeros no quieren dichos arreglos porque en esos momentos, a mediados del 29, son ellos quienes llevan la iniciativa en la guerra. Al poco de los arreglos, los cristeros, en un acto heroico de obediencia, deponen las armas, quedando prácticamente a merced de sus verdugos. Si deponen las armas, es solo por obediencia a lo que parece ser la voluntad del romano pontífice y de los sacerdotes. El general Jesús Degollado Guízar, un cristiano hecho y derecho, general en jefe de la Guardia Nacional a partir de la muerte de Gorostieta, ocurrida el 2 de junio, emite un comunicado a todo el ejército cristero con el corazón desgarrado de dolor, pero con una fe y obediencia heroicas. El sentido mensaje concluye de esta manera. La Guardia Nacional desaparece, pero no vencida por nuestros enemigos. Ave Cristo, los que por ti vamos a la humillación, al destierro, tal vez a la muerte gloriosa, víctimas de nuestros enemigos, con el más fervoroso de nuestros amores te saludamos, y una vez más te aclamamos Rey de nuestra patria. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Santa María de Guadalupe! Dios, patria y libertad. Jesús Degollado Guízar, general en jefe de la Guardia Nacional. Y efectivamente, en los años sucesivos, el gobierno elimina sistemáticamente a más de 800 oficiales cristeros indefensos. La táctica usada es la de los pistoleros vestidos de civil que nunca son apresados. Por eso se dice que murieron más jefes cristeros después de los arreglos que durante la guerra. Terminada la guerra, la Iglesia goza de cierta libertad. Pueden volver los obispos y sacerdotes desterrados. Se abren casi todos los templos y se reanudan los cultos. En 1931, en el 4º centenario de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, se tiene una fiesta solemne en la que participa la nación entera. El 12 de diciembre suenan las campanas de todos los templos de México como nunca antes lo habían hecho. Ciertamente los grupos contrarios a la religión católica siguen ahí, detrás del poder, y los artículos de la Constitución no han sido modificados. Se sucederán periodos de grave tensión en los años siguientes. En estados como Tabasco, Veracruz y Chiapas se registran brotes de persecución que no terminan hasta 1939. En el resto del país, simplemente, los gobernadores hacen la vista gorda. En 1935, varios miles de alzados en la totalidad del país avivan los rescoldos de la cristiada en lo que se ha llamado la Segunda. Hacia 1938, las armas parecen enmudecer del todo. El tema de los cristeros fue
y de alguna manera sigue siendo un tema tabú en el México actual. Para no exaltar los ánimos, tanto el gobierno como la Iglesia han preferido no tocar este tema. Evidentemente, en los libros de historia oficiales, este capítulo heroico de nuestra historia se liquida en 3 líneas que hablan de unas revueltas de fanáticos. El presidente Portes Gil, reconocido masón, así hablaba un mes después de los arreglos. Mientras el clero fue rebelde a las instituciones y a las leyes, el gobierno republicano estuvo en el deber de combatirlo. Pero ahora, queridos hermanos, el clero ha reconocido plenamente al Estado. La lucha no se inicia, la lucha es eterna. La lucha se inició hace 20 siglos, es decir, la lucha contra el cristianismo. En México, el Estado y la masonería en los últimos años han sido una misma cosa. Citemos una declaración del Dr. Robert Greenfield, de una conferencia que dio en Cuba el 20 de diciembre de 1927, recogida por Jan Meyer. Como protestante que soy y partidario de la masonería, en lucha de exterminio contra el catolicismo sí estamos seguramente de acuerdo masones y protestantes. Y hemos impartido al régimen de Calles una ayuda leal bastante amplia. Salir del catolicismo para entrar en el campo amplísimo del protestantismo es sin duda un adelanto. Y además, nosotros los norteamericanos hemos creído siempre que la religión católica es un obstáculo insuperable para la fusión de todos los países de América.